Hola mis hermanos, es un placer nuevamente estar en medio de su casa para que tengamos un pequeño devocional de la palabra de Dios. Y estamos reflexionando sobre los salmos. Y había quedado la vez pasada que íbamos a hablar sobre cómo utilizaba Jesús los salmos en su ministerio. Pero cambió un poquito el orden porque quería platicarles algo sobre los salmos mesiánicos. Son salmos que hablan de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro ungido, de Cristo Jesús. Es increíble cómo esta palabra de los salmos que se escribió 700 años de Cristo, hablaron de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, su persecución, y también habla de su resurrección y la ascensión de los cielos y cómo Él recibe toda la autoridad por parte del Padre y de su segunda venida también. O sea, los salmos hablan y cómo pudieron esos hombres hablar algo de que no había sido tan conocido para ellos. Pero quiero decirle algo que yo, estudiando y analizándolo, estos hombres, siervos de Dios como David, como los otros escritores, sufrieron en sus vidas en esa época persecución, sufrieron persecución y fueron inspirados por el Espíritu Santo y comenzaron a escribir su situación que estaban viviendo, que se reflejó posteriormente en Cristo y se refleja en la iglesia ahora también. Y ellos escribieron de sus necesidades, escribieron clamándole a Dios, escribieron de cómo resolvieron con la fe y cómo Dios los protegió, los guardó y les resolvió. Y eso coincidentemente fue lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo y es también a nosotros los que tenemos fe. Podemos de igual manera que ellos acercarnos al espíritu de la palabra y clamar con toda la fe para que Dios nos ayude en Cristo Jesús. Pero vayamos un poco más rápidos en esto que les hablé y quiero que leamos unos versículos del Salmo 2, versículo 1 y 2. Yo voy a leer Dios habla hoy. Y dice así: ¿por qué se alborotaron los pueblos paganos? Es una pregunta. ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y justos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Este es un salmo de David. Y David estaba diciendo que todos los pueblos y las naciones que él en ese entonces vivían a su alrededor planeaban para atacarlo y para destruirlo, no solo a él, sino al pueblo de Dios. Pero estaba escribiendo paralelamente lo que iba a ser la persecución de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia. Porque esta referencia lo podemos encontrar en Hechos capítulo 4, versículo 3 y también 4 y 21, donde se ve cómo persiguieron a Juan y a Pedro y los encarcelaron, y toda la iglesia en ese tiempo fueron como lobos tratándolo de perseguirlos y tomarlos para destruirlos. Pero David escribió eso inspirado, sabiendo en su corazón que esto iba a ser para Jesús y para la iglesia.
y para iglesia somos nosotros. Por eso el espíritu de la palabra de protección, de salvación, es para nosotros ahora. Cuando tengamos algún conflicto, algún temor, busquemos un salmo, leámoslo, meditémoslo, y eso nos va a dar una fortaleza y nos va a dar una sabiduría de oración para que Dios nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Y el Salmo 2, versículo 11 y 12, leámoslo. Y dice: adoren al Señor con alegría y reverencia. Inclínense ante Él con temblor. No sea que se enojen y ustedes mueran en el camino, pues su furor se enciende fácilmente. Felices los que buscan protección en Él. ¿Qué decía el salmista? No nos alejemos del Señor. Confiémosle, tengamos paciencia, esperanza y fe en Él y en su palabra. Eso es lo que Él vivió en ese tiempo. Y ahora lo escribe es para nosotros, para que nosotros creamos, y no importando la situación que estemos viviendo, creámosle al Señor, creámosle a sus promesas. Ese espíritu de este salmo de David, que venga a nosotros y va a ver cómo se va a sentir fortalecido, pero no solo tan fortalecido, sino la confianza que Dios nos va a ayudar y nos va a salvar. Por eso finalmente dice ahí: felices los que buscan protección en Él. Bienaventurados los que en Él confían. Gozosos aquellos que tuvieron la oportunidad de tener fe en Jesucristo, porque en los momentos de adversidad esa fe les va a ayudar y los va a salvar. Por eso dice: felices los que buscan protección en Él. Adorémosle. Gloria a Dios. Y hay otro, rápidamente vamos a ver otro salmo mesiánico, el Salmo 22, también de David. Y este salmo habla del sufrimiento, alabanza y posteridad del Señor. O sea, el fin de nuestro Señor Jesucristo en los cielos, gobernando en los cielos, y que va a venir pronto. Y dice así, el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Ese David, que estaba pasando un momento bien difícil de su vida y que pareciera que como que Dios lo había abandonado en ese momento de apretura. Pero de la misma manera, nuevamente, Jesús en la cruz del Calvario dijo, no tan exactamente, pero el mismo espíritu de clamor que pidió al Señor, al Padre, al Creador, su protección, su ayuda, porque sentía que lo había abandonado. Y en Mateo 27, 46, dice, Jesús clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no es que lo haya abandonado, en ese momento se estaba pagando el castigo sobre el pecado del hombre, el pecado el castigo que cayó y que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo en representación del pecado de la humanidad. Eso fue un abandono temporal, fue el abandono y el pago del sufrimiento en el cuerpo y en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de toda la humanidad. Yo le pido, en el nombre de Jesús, que tengamos ese espíritu, porque eso nos va a dar fe, nuevamente le digo, nos va a dar fortaleza
y una confianza de orar y de pedir sabiendo que vamos a tener la respuesta, y de tener la respuesta, y antes de la respuesta vamos a tener ese espíritu de adorar, de bendecir y de tener gratitud para nuestro Señor Jesucristo por la obra que hizo por nosotros. Mi hermano, que este mensaje, medítelo, vayamos a leer los salmos con ese espíritu, no por leerlos y conocerlos tan solamente, sino que ese espíritu de bendición, de salvación y de protección venga a nuestras vidas. Que Dios le bendiga, mi hermano, y nos vemos próximamente.